Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas. Pero ninguna tanto como ustedes. Ustedes, no vosotros. Vosotros. No suena natural. Ustedes. Algunos dicen que es antiguo y no tiene prestigio. ¿Qué sabrán? El ustedes marca la línea de quiénes somos. Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes. Bueno, ya han visto ustedes, seguimos en el magazine, ya saben que esta semana estamos celebrando pues el Día de Canarias. Evidentemente, si hay una palabra que también nos identifica es el ustedes. Tenemos con nosotros a Sebensui Rodríguez. ¿Tú eres filólogo? Soy filólogo, sí, buenos días. También eres docente. También. Que hablaremos de eso, y también eres canario. También, canario de Lanzarote. Majorero de Lanzarote. O majorero de Lanzarote, podríamos decir, después de escuchar a Nona, sí. ¿Qué te iba a comentar? El ustedes, puede parecer una palabra normal y corriente, pero ¿el ustedes es verdad que nos puede identificar a los canarios? Evidentemente, sobre todo dentro del ámbito de lo que es España, porque bueno, nos distingue en Canarias de la península. Así bien es cierto que hay zonas de Andalucía, y ahí de hecho es donde está parte del origen de lo que se conoce como ustedeo, es decir, la no distinción entre el ustedes y el vosotros, y después que es prácticamente generalizado en toda América. Al final, fíjate, para quitarnos complejos de encima, aunque después podremos hablar en realidad de estas cosas, al final el vosotros es un pronombre mínimamente usado dentro del dominio español, porque si se usa solamente en el norte peninsular, no se usa en parte de Andalucía, no se usa en Canarias y no se usa en América, al final tenemos con que prácticamente un 10% de los hablantes de español son los que usan el vosotros. Sin embargo, claro, dentro de lo que es nuestro territorio, que es España, ¿no? Pues claro, una de las cosas que nos ha permitido siempre identificarnos y trazar, digamos que una línea, una especie de isoglosa entre la península y Canarias, entre el español del norte y el español del sur, además del ceseo, ¿vale?, la no distinción entre Z y S, está la no distinción entre el vosotros y el ustedes, ¿vale?, con la predominancia exclusiva del ustedes, salvo, también hay que decir que en algunas islas quedan algunos resquicios de La Gomera, alguna zona rural de Tenerife, todavía se sigue usando el vosotros. Y en el Hierro también. Sí, pero zonas muy pequeñas, vale, rurales, es decir, prácticamente en retroceso, aunque también hay quien lo usa como símbolo de identidad local, pero el ustedeo está absolutamente generalizado y se ha convertido pues en un signo de identidad lingüística de los hablantes canarios. Tú formas parte también, o eres colaborador también de la Academia Canaria de la Lengua, ¿no? ¿Cómo has llegado a ser ahí académico, ¿no? Y colaborador. Están los académicos, que son los grandes académicos de la lengua, y luego estamos los que nos llaman miembros colaboradores de la Academia. Pues llegué porque me llamaron para decirme que sí quería estar. Básicamente entiendo que porque, bueno, después de que terminé mi licenciatura, hice el doctorado, mi tesis fue sobre el español hablado en Lanzarote, concretamente en Arrecife. He publicado varios trabajos sobre el tema, y la Academia pues quiere tener presencia en todas las islas y quiere tener lo que llaman colaboradores pues para hacer, de hecho, determinado tipo de consultas. Ahora la Academia está trabajando en el Diccionario General de Canarismo. Lo que tiene en la actualidad es lo que se llama Diccionario Básico de Canarismo. Es un diccionario muy, bueno, tampoco tan finito, pero vamos, un diccionario que además se creó en su momento pues con una finalidad escolar, que se puede encontrar perfectamente en Internet, y ahora están, o se puede consultar directamente en Internet, quiero decir, y ahora están trabajando en el Diccionario General de Canarismos. Entonces muchas veces, para saber si la palabra es de uso frecuente o no en esta isla, o si quieren saber si esa palabra en Lanzarote en concreto tiene un matiz diferente, o si falta alguna palabra que a lo mejor es propia de Lanzarote pero no está en otro lugar, pues para eso estamos también los miembros colaboradores. Claro, pero tú dices del español hablado en Arrecife.
Vale, el español evidentemente es el español hablado Sí. en Canarias, lo que pasa es que cuando se Pero hace claro, yo decía, puede ser el español hablado en Lanzarote, pero tú estás centrado en Arrecife. La investigación que yo hice en su momento para mi tesis era centrada en, Y que tiene, en a ver, Arrecife. y No si porque yo estoy tenga nada si de Arrecife particular. estamos al lado de San Bartolomé o al lado de Tía o de Puerto del Carmen. Claro, no es necesariamente porque haya una diferencia entre Arrecife y Puerto del Carmen o entre Arrecife y Aría, que a verlas las puede haber. A ver las islas, ¿no? Efectivamente, porque no es lo mismo una zona urbana como es Arrecife y además una zona con tradición marinera que una zona más del interior de la isla sin tradición marinera. Es decir, si quieres conocer, por ejemplo, el léxico marinero, pues no te irás al interior de la isla, tendrás que irte a la zona de costa. Ujú. Es decir, que hay una... Y cuando hablamos de ese español hablado en Canarias, vamos a ver, porque claro, evidentemente tenemos el ustedes, pero ¿qué nos puede distinguir o por qué se habla del español hablado en Canarias? Vamos a ver, la cuestión es muy sencilla. Lo primero de todo, y esto es muy complejo de explicar y muy difícil de explicar, pero lo primero que tenemos que entender es que todas las personas somos hablantes dialectales, todas. De hecho, yo una vez dando una formación pregunté, levanten la mano quienes de ustedes son hablantes dialectales, entendiendo por hablantes dialectales aquellos que consideran que hablan una modalidad específica del español, llámese español de Canarias, llámese español de Andalucía, llámese español de La Guajira, ¿vale? Si nos vamos para América, o español de La Habana o español de Cuba. Hubo un grupo importante de gente que levantó la mano y empecé a preguntarle, ¿de dónde eres tú? De Canarias, de Andalucía, había un extremeño. Digo, ¿y el resto qué es lo que hablan? No, el resto hablamos español, digo, es que nosotros también. Hay un problema y es no entender que lo que conocemos, lo que llamamos español o castellano, que es el nombre que le da la Constitución, es un rótulo con el que englobamos a multitud de modalidades de habla. De manera que tan dialectal soy yo como hablante canario, como lo es un madrileño, como lo es un leonés o como lo es un cántabro. Nadie habla la lengua, ¿ves que parece? Sí, como si el castellano hubiese uno que es perfecto, ¿no? Y a partir de ahí vamos bajando. Y ahí es donde está el problema, Claro. y ahí es donde empiezan precisamente los complejos. Y aquí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es lo que yo te pueda decir como filólogo, es decir, desde un punto de vista académico, y otra cosa distinta son las creencias y actitudes que la gente pueda tener hacia las modalidades de habla, como tenemos creencias y actitudes hacia todo. Pensamos erróneamente que existe una cosa que es el español puro y prístino que se habla yo no sé dónde, porque hay quien lo coloca en Valladolid, hay quien lo coloca en El Hierro, hay quien lo coloca en no sé qué zona de Colombia. En el Hierro, ¿verdad? Claro, sí, esa es la creencia de que ahí es donde se habla el español correcto y que a medida que nos vamos alejando de ahí, es como que hablamos incorrecciones y entonces los que hablamos esas incorrecciones las asumimos porque nos identifican. Eso es un error. Es un error desde el principio, porque no existe una cosa que sea la lengua de verdad y que luego existan los dialectos. Lo que llamamos lengua es el conjunto de todos los dialectos. Mira, te voy a poner una analogía que suelo poner siempre que explico esto, y es la siguiente. Imaginémonos una orquesta sonando arriba del escenario, ¿vale? Vamos a un concierto y nos vemos a una orquesta sonando arriba del escenario. Y estamos viendo pues que hay viola, violines, violonchelo, hay un arpa, hay un trombón, hay un timbal. El sonar conjunto de todos esos instrumentos es lo que me da la melodía. Cuando yo estoy delante del escenario en el teatro viendo a la orquesta, estoy escuchando una música que es resultado de cómo todos esos instrumentos suenan a la vez. ¿Tendría sentido que yo dijera si es mejor el violín que la viola o que el violonchelo? Si resulta que el instrumento bueno es la viola o es el violín. No tiene sentido, ¿verdad? Pues ahora vámonos a lo que vamos a establecer analogía con lo que es la lengua. ¿Hablan el lenguaje musical? La lengua es como si dijéramos la melodía que estamos escuchando, ¿vale? Eso es lo que es la lengua. Y los dialectos vendría a ser lo que está tocando cada uno de los instrumentos.
De manera que el hablar de todos los dialectos a la vez es lo que nos permite definir una cosa que después se llama español general. Claro, que al final, claro, lo normal, una cosa es hablar un dialecto y otra cosa es hablar mal. Claro, es que hablar bien o hablar mal una lengua no es una cuestión de geografía, Claro. es una cuestión de cultura. Siempre dentro de una lengua se suelen establecer distintas variedades. No voy a ponerme con términos técnicos, pero está la variedad que podríamos llamar lo dialectal, se llama diatópica también, lo dialectal, que es lo geográfico, que es que existe una comunidad de hablantes, llámese Canarias, llámese Madrid, llámese León, llámese Asturias, llámese Cantabria, ¿vale? Eso es la variedad geográfica que tiene una serie de características propias. Y luego está la variedad sociocultural, ¿vale? La variedad sociocultural, que es en función del dominio, vamos a decirlo simplificando las cosas, en función de la cultura que tú tengas, pues evidentemente hablarás de manera mejor o peor. Siempre las confundimos. Te cuento otra anécdota. Recuerdo una vez dando clase que una chiquilla en clase me dijo habemos. Y yo le tuve que corregir y decirle, mira, no, habemos, o me dijo habemos o dijo aiga, ahora no me acuerdo, pero una de esas dos, y le tuve que decir, no, mira, ni habemos ni aiga, es hay porque es un verbo impersonal, etcétera, etcétera. Y ella me decía, no, yo digo habemos porque soy canaria. Eso no es verdad. Para empezar, habemos es una incorrección, es un mal uso de la lengua. Y es un mal uso de la lengua en Canarias, y es un mal uso de la lengua en Madrid, y es un mal uso de la lengua en Castilla, y es un mal uso de la lengua en cualquier lugar. Lo que esa chica estaba confundiendo era lo que es propio de la comunidad de habla tuya, de Canarias, con lo que es sociocultural. Y como tiene el complejo de que lo canario es malo, a partir de ahí todo lo que socioculturalmente está mal y todo lo que es incorrecto lo asocia a Canarias. Claro, ¿Y sabes quién tiene la culpa? Nadie me lo ha preguntado, pero lo voy a decir yo. Muchos de nuestros humoristas canarios. Y me voy a quedar a gusto diciéndolo. Antes justo estuve hablando, mira, antes que nada, recógete el micro y póntelo encima, por ejemplo, ahí. Justo antes de entrar estaba hablando precisamente de eso. Y hay un artículo hoy, si quieren verlo en el País, precisamente sobre el ustedes, que pueden leerlo porque también habla de eso. Es decir, que identificamos el hablar canario con el humor. Que el humor puede estar perfecto, pero es cuando nos reímos. Pero si queremos hablar, por ejemplo, de una cátedra de arquitectura, claro, eso ya es serio, ¿no? Podemos hablar en canario, pero el humor siempre el canario lo rebajamos al humor. Y no es así. Es decir, el humor está bien, pero evidentemente el canario no podemos identificarlo con el humor. Lo cual no quiere decir que los humoristas canarios no puedan usar determinados rasgos del español de Canarias para crear humor. Evidentemente pueden hacerlo. El problema es la lectura que hacemos de esos gags o de esas actuaciones humorísticas. Desde que yo he empezado a hablar en esta entrevista hasta este momento, yo no he dejado de hablar español de Canarias. Si tú quieres tener un ejemplo de lo que es un hablante del español de Canarias, yo mismo te valgo. La entrevista que tú me estás haciendo en los momentos en los que te estoy dejando hablar, tú también eres un ejemplo de hablante de español de Canarias. Sin embargo, fíjate, cuando queremos ir a internet, por ejemplo a YouTube, ahora le digo a alguien, busca en YouTube un ejemplo de español de Canarias. ¿Sabe? La tentación que van a tener la mayoría de las personas es ir a buscar al humorista de no sé qué cadena pública, hablando, mezclando lo que es un rasgo dialectal con lo que son rasgos vulgares. No se le va a ocurrir ir a buscar una entrevista tuya con Nona, que tuviste antes, que no estaban hablando de la lengua, pero que los dos son hablantes del español de Canarias y los dos son un ejemplo de hablantes del español de Canarias. Entonces, esa confusión tiene que ver precisamente porque no hemos terminado de entender todas esas cosas que estamos diciendo, que todos los hablantes del español somos hablantes dialectales. No es que los pobrecitos canarios hablemos un dialecto y los madrileños no. Los madrileños hablan dialectal como lo hablo yo. De hecho, ellos tienen el laísmo en Madrid. Pero eso ya entramos ahí en cuestiones que entra lo sociocultural. Claro, pero por ejemplo el laísmo ellos lo defienden porque dicen que es un rasgo del madrileño, ¿no? Y claro, y estás hablando mal.
Claro. Desde el punto de vista normativo, sí, de todas maneras no perdamos de vista otra cosa, y es que las lenguas evolucionan. Claro. Y la academia, lo que hoy te da, digo la academia porque es la institución que tomamos como referente, lo que hoy te da por no válido, mañana te lo termina dando por válido. Claro, por ejemplo, hablamos de la evolución, ahora todo el mundo tiene el WhatsApp, ¿no? Y ya lo hemos integrado dentro de nuestro idioma. El WhatsApp, tanto lo hablamos un canario, que lo habla un madrileño, que lo habla... Pero esa palabra no es española. No. Claro, Pero hay muchísimas que vamos evolucionando hacia palabras que al final dices tú, claro, evidentemente hay que tener nuestros propios rasgos, pero es que todo evoluciona. Sí, pero cuidado con una cosa, porque también nuestros propios rasgos proceden de otros sitios. Ya. Porque si, por ejemplo, nos vamos a la palabra gaveta, que la consideramos muy nuestra, a lo mejor resulta que ¿Pero no... la palabra? Gaveta. Ah, gaveta. A lo mejor resulta que la palabra gaveta... Es que también aquí tenemos que empezar a ahondar en de dónde vienen las palabras, Claro. porque nos estamos centrando ahora en el terreno léxico, podríamos hablar del morfológico, podríamos hablar del fonético, de la pronunciación. El fonético, es decir, el seseo, morfológico, el ustedeo. Ahora hablamos del léxico, de dónde vienen todas las palabras que consideramos propias de nuestra modalidad de habla. Yo antes le decía a un compañero tuyo de fuera, digo, tú eres una persona con mucho ajeito, ¿vale? Le dije, te veo como muy ajeitado. Esa es una palabra portuguesa. Es una palabra que consideramos propia del español de Canarias, pero viene del portugués, porque las lenguas comparten la historia de sus hablantes. Y si los hablantes canarios hemos tenido contacto, por ejemplo, con portugueses, y en Canarias hubo muchísima población portuguesa, a lo mejor aquí en la zona no lo percibimos tanto, pero nos damos un paseo por las calles de la laguna y nos vemos muchos escudos portugueses en las casas. Es que después, claro, por ejemplo, ahora lo ves a los pibes, ¿no? Que los pibes, aquí también se habla, por ejemplo, en Gran Canaria se habla... La palabra pibe, por ejemplo, Eso perdón que te Argentina, interrumpa, seguramente, ¿no? es una palabra que viene de América y la consideramos muy propia del español de Canarias. Vale, digo, lo de los pibes, o los chinijos, las chinijas, el bro, ¿no? Que de brother en inglés, el bro. Aquí antes decíamos chacho, ¿no? Chacho, y ahora es bro, ¿no? Son modas. Son modas. Claro. Y con las modas puede pasar muchas cosas. Podemos decir a ese chinijo que habla canario, con el acento canario de toda la vida, y que diga bro, y te dice, claro... Las lenguas evolucionan. Es complicado. Las lenguas evolucionan. Claro, pero también, por ejemplo, hay palabras, yo creo que el ustedes sí marca, ¿no?, una diferencia, ¿no? El vosotros... Además, es que no hay ninguna razón desde el punto de vista lingüístico. No hablo ideológico, no hablo de identidades, desde el punto de vista lingüístico, no hay ninguna razón para que ahora tengamos que volver a adoptar el ustedes, el vosotros. Es decir, vuelvo de nuevo a lo que te decía al principio de la entrevista, si es que al final solamente un 10% de los hablantes de español usan el vosotros. Y luego hay complejos tontos, no, porque es que si uso el vosotros entonces es como más completo porque tengo uno para esto. Eso son pasguatadas tuyas. Claro. ¿Qué lengua hay más prestigiosa ahora mismo que el inglés a nivel internacional? En inglés tienen un único pronombre que es you. You go to the gym. Y you go to the gym puede ser tú vas, usted va, vosotros vais y ustedes van. Las 4 cosas. Claro. ¿Le ves tu problema de comunicación a los ingleses? ¿Le ves tú algún problema de cortesía a los ingleses con la politeness que ellos tienen? Entonces, hay argumentos que desde el punto de vista lingüístico no se sostienen. Cuando una persona deliberadamente decide dejar de usar el ustedeo y empezar a usar el vosotros porque le parece mejor, esa persona lo que tiene que hacer es revisar si no tendrá una consideración no lo suficientemente positiva de su modalidad de habla y no tendrá unos conceptos erróneos desde el punto de vista lingüístico académico de lo que es una modalidad de habla. No es ideología, Claro, por ejemplo, no es identidad, es lingüística. En este caso también el tema de las redes sociales, claro, por ejemplo, en las redes sociales muchísimos influencers, que es otra palabra que al final tampoco es española, los influencers, claro, ellos piensan como el centro económico del país está en Madrid, pues se tienen que dirigir al mundo entero, porque al final si eres influencer te diriges con el vosotros, para dirigirte solamente a donde está ese centro, que es Madrid, que es el centro económico. Pero te va a escuchar uno de Sevilla, uno de, a lo mejor, de, yo qué sé, de Colombia,
pero caes otra vez en el error de pensar que si eres influencer tienes que hablar con el vosotros. ¿Tú le has visto a Quevedo, este famoso cantante, algún problema para triunfar más allá de Canarias, aún siguiendo hablando el español de Canarias? ¿Tú le has visto cuántos grandes actores, cuántos grandes científicos, cuántos grandes lingüistas, cuántos grandes escritores no hemos tenido en Canarias que siguen hablando su modalidad de habla? ¿Tú le has visto problema a Gabriel García Márquez para triunfar en todo el mundo y ser premio Nobel hablando español de América, que es bastante más parecido al de Canarias que al de la península? Es decir, vuelvo a decir lo mismo, revisen, cuando tengan esa serie de actitudes, revisen si en realidad no obedece más a unos prejuicios sociales que a una realidad lingüística. Pero claro, el tema cuando se habla del español neutro. ¿No existe? Pero hay muchas productoras, cuando hacen películas, cuando hacen documentales, dicen que se va a utilizar el español neutro. El español neutro es con vosotros. No existe. Y yo sé que lo que estoy diciendo, no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Y sé que pueden estar viéndome actores y actrices y decirme, o periodistas, porque a veces Sí, en la escuela de periodismo... Hubo una época que aquellos canarios que iban a Madrid les obligaban a hablar como el madrileño, es decir, con el vosotros, no podía ser ustedes. Tú lo has dicho, les obligan a hablar como el madrileño, eso no es español neutro. Claro, claro, no. Es que ahora vamos a ver, porque decimos, no, un español neutro, para que fuera neutro, tendría que ser un español que cuando tú lo oigas no seas capaz de reconocer a qué sitio pertenece. Pero si resulta que pronuncia la Z, en muchos casos, si resulta que dice el vosotros, si resulta que usa determinadas palabras, cuando tú las escuchas, estás escuchando a un hablante del español septentrional, estás escuchando a un hablante del español neutro, pero del español del norte de la península. Entonces no hay español neutro. El español neutro muchas veces termina cogiendo un conglomerado de rasgos que son propios de una modalidad de habla que algunos consideran que es la prestigiosa. Claro. Y si tú eres un actor y vas a una película, tú puedes hablar perfectamente con el otro protagonista, con ustedes, y él hablar de vosotros, y no creo que no haya nadie que no entienda la película. O puede simplemente ser ceseante, salvo que seas un hablante canario y estés diciendo que eres hijo de un madrileño y vives en Madrid. Claro, pero eso ya entra en el proceso de caracterización del personaje. Claro, pero exacto. Si no, fíjate en un detalle, ¿no? Como este español latam, español de Latinoamérica, español de no sé qué. Tú te pones a ver películas de España y siempre las películas de España, el acento, vamos, simplificando mucho, acento, es el del español peninsular. Y si viene un actor, ya no canario, sino incluso latinoamericano, adopta la forma de hablar del español peninsular, salvo uno. ¿Quién? Los argentinos. Ah. ¿No te has dado cuenta? No pueden, es imposible. No, fíjate que en las películas españolas a veces salen actores argentinos y los actores argentinos no los obligan a usar el español neutro que es peninsular, pero a un colombiano sí, a un ecuatoriano sí, a un mexicano sí. ¿No será porque históricamente se ha considerado Argentina un país de cultura y a su lengua una lengua de cultura? Pues entonces volvemos de nuevo a lo mismo. No hay razones lingüísticas, hay prejuicios lingüísticos. Eres maestro, eres profesor, bueno, maestro no, profesor docente. De instituto, bueno, maestro, esa generalidad de profesor. Claro, en las escuelas también, hoy día también viene mucho profesor peninsular, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que siguen hablando, evidentemente tampoco se le va a decir a alguien, a un peninsular, ni se le debe que decir. no diga vosotros. Pero claro, a la hora de educar en una aula canaria, ¿cómo un profesor, siendo de Madrid, puede decirle a un alumno, si yo digo vosotros, que él diga ustedes? Muy sencillo. Punto número 1. El maestro haya nacido donde haya nacido, tiene que impartir lo que se llama el currículum, es decir, el conjunto de contenidos del sitio en el que está. Y el currículum canario dice que se debe potenciar el conocimiento y también el uso del español de Canarias. Eso para empezar. Vale. Segundo. No sabía que existía eso, sí. Claro, todas las comunidades autónomas, los currículos los hace el ministerio y luego cada comunidad los adapta.
y dentro de cada comunidad se incluyen los contenidos que son propios, pues en mi caso, de lengua y de literatura, y en el caso de geografía, pues de geografía de Canarias, en el caso de historia, historia de Canarias, ¿vale? Entonces, eso hay que enseñarlo, sea usted de donde sea, ¿vale? Porque usted tiene que dar lo que dice el currículum oficial que tiene que dar. Eso es el punto de partida. Vale, perdona. Sí, no, bueno, voy a seguir el otro punto y después ya te digo yo. Y la segunda cuestión, evidentemente, si usted es un hablante madrileño, lo que usted no va a hacer, nadie se lo va a pedir, es que deje de decir vosotros. ¿Por qué? Si forma parte de su propia identidad de habla y forma parte de su norma lingüística, usted diga vosotros, porque es lo que forma parte de su forma de hablar como hablante madrileño. Pero lo que sí tendrías que hacer, no solamente yo porque sea canario, sino tú como hablante madrileño, pero que eres profesor de lengua, cuando un alumno canario, que sentadito en su mesa dice ustedes, pero cuando se levanta para hacer una exposición oral dice vosotros, que pasa muchísimo, ¿qué es lo que pasa? Entonces tú, seas de donde seas, lo que tienes que decirle no es tú no digas vosotros, porque yo no le voy a decir a nadie no digas vosotros. Lo que voy a hacer es invitarte a ti como alumno a reflexionar, oye, ¿y por qué esa diglosia, que es como se llama? ¿Por qué usas el ustedes y cuando vas a hablar en tono formal usas el vosotros? Además, y perdona que te diga una cosa porque es curiosa, a veces queriéndonos hacerlo finos, metemos la pata. Yo he visto muchos trabajos de colegios que yo siempre he dicho, ¿y por qué el profesor no les ha dicho, mira, bueno, no, a lo mejor no imponérselo, pero decir lo que tú estás diciendo, ¿por qué has cambiado de la manera de hablar al hacer este trabajo? ¿No? Para que lo plantee. Pero, por ejemplo, yo soy padre y yo tengo a mi hijo en el colegio y me viene hablando peninsular y yo le digo, ¿pero por qué me estás hablando con el vosotros? No, es que el profesor, podría yo ir al colegio y decirle, mire, creo que hay que cambiar algo o esto no puede ser así. Vamos. O ahí ya nos meteríamos en una... No, sí te metes en un tinglado porque date cuenta de que el niño toma como referentes a muchas personas, toma como referentes a su familia, toma como referente a su maestro, toma como referente los vídeos de YouTube que ve, toma como referencia los dibujos animados que ve, y si evidentemente el niño escucha a vosotros es normal que se le pueda escapar un vosotros. A mí nunca me pasó, pero puede suceder. Si tienes 5 profesores que te vienen de buenas a primeras, te toca la casualidad, 5 profesores que han sacado la plaza y que son de la península y todos hablan con vosotros, claro, yo como padre podría decir, mira, es que estoy justo en un colegio y quiero que lo que tú estás diciendo, que en el currículum que se fomente, hombre, por lo menos podrías ir y plantearlo al director. O oye, por lo menos decirle al niño, tu maestro es de tal sitio y allí se dice así, pero aquí no lo decimos así. Que eso ya sería otro lenguaje, el del peninsular y el godo, esa diferencia que nosotros habíamos puesto. Esa es otra historia. Sebenzui, muchas gracias por venir. Ya te traeremos otro día pues tú estás metido en un montón de líos también, ¿eh? ¿Libro? ¿Tienes algo por ahí que estás trabajando que se pueda decir? Sí, se puede decir porque saldrá de aquí a final de año. Yo no soy el único autor, soy el que coordina la edición, que es una colección de 4 tomos de la obra de Félix Hormiga, un escritor al que perdimos tristemente en el mes de noviembre del año pasado, y bueno, pues está preparando una antología de su obra en 4 tomos, y yo calculo que de aquí a final de año esté lista. Bueno, pues ya te llamaremos, igual que algunos de los que van a participar. ¿Ese que es el centro de publicación del Lo Cabildo, publica el Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote con la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Bueno, pues además que precisamente Félix Hormiga, también lo que leemos de él, evidentemente era un gran defensor de lo nuestro, ¿no? En toda su forma. Era, bueno, la forma de hablar, pero bueno, que podemos decir que sus cuentos y sus libros y sus... Hablaban como hablaban las personas. Exacto, que eso también, de eso hablaremos otro día. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos un día más dentro de, ya saben, esta semana de la canariedad. Así que les esperamos mañana para seguir contándoles pues nuevas historias.